tardes a todos. Bienvenidos a la Liga. Estamos en un evento en el que los protagonistas los vais a conocer ahora. Pero antes de ello, pues que sepáis por qué se monta este evento y quiénes somos los que, digamos, hemos impulsado para que podáis venir y conocer pues las iniciativas que nos van a contar, ¿no? SPNAI es una asociación sin ánimo de lucro que lo que intenta es democratizar la inteligencia artificial, poner en contacto las diferentes interlocutores que puedan participar en esa línea, en proyectos de innovación. Estamos en 30 regiones de toda España, varios impulsores por cada una de las regiones, entre ellas está mi compañero Roberto Amorós, yo, Nacho Abad, que somos impulsores, en mi caso de Madrid, y Roberto de Ciudad Real y Madrid. Entonces, bueno, pues también os ofrecemos la posibilidad de que podáis participar en cualquier iniciativa que queráis, siempre pues relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Con los datos. Os voy a hacer una presentación muy breve de en qué va a consistir el evento. En 3 partes lo vamos a dividir. La primera parte, el Eibar, el Valencia y la Liga nos van a contar casos de éxito, ¿vale? Un poco pues su día a día. Durante esa presentación podéis intervenir y podéis hacer preguntas, pero nos gustaría que lo dejarais para la segunda parte, que es la de ruegos y preguntas, ¿vale? Ahí estará Roberto, en donde también os habéis lanzado algunas preguntas que bueno, pues yo creo que son interesantes que podamos también debatir. Y luego, al final, tan enriquecedor para vosotros seguramente porque queráis aprovechar, conocer mucho más de estos clubs, de estas entidades y a lo mejor entre vosotros también conversar pues, de iniciativas que se están llevando a cabo de datos en el fútbol, ¿no? Que es pues con unas pizzas y unas cervezas que estáis todos invitados en la zona que está al lado de aquí del escenario, ¿vale? Entonces, no sé si voy a añadir mucho más porque yo creo que los protagonistas son ellos, ¿vale? Pero antes de un poco todo lo que he comentado de SPNAI, también gracias a los sponsors, SAS, Intelligent, O'Reilly y Mediapartner, Planeta Chatbot, son los que un poco pues hacen que los diferentes eventos que tenemos todos los jueves, algunos por streaming, porque tenemos muchas regiones y no es posible hacerlo siempre presencial y además venimos de una época un poco complicada y ya empezamos a hacer un evento presencial cada 2 meses, pues podéis participar, como os he dicho antes, y bueno, pues si tenéis interés, pues luego nos preguntáis y demás, ¿vale? Nos vamos a ir ya directamente a, yo creo que lo que interesa de hoy, ¿vale? En el primer caso, y voy a ir presentando, se van a sentar y ya directamente ellos van a ir a contar su caso de éxito. Primero va a ser Pablo Sanzol, el Head of Data de Analytics de la Sociedad Deportiva Eibar. Si por favor puedes acompañarnos y hacer presencia aquí con nosotros. También Miguel Ángel Torres y Alejandro Beltrán Verdú, que son los Business Intelligence Analistas del Valencia Club de Fútbol y de la Liga Tech en Data Science, Ander Doncel. Pablo. Sí, muchas gracias. Vale, ahora. Bueno, yo voy a empezar hablando de fútbol, ¿vale? Yo no sé si quién ha venido aquí a escuchar cosas de fútbol. Ellos van a hablar de otras cosas que no están relacionadas directamente con el balón. Yo quiero empezar con con una pregunta, ¿no? Quiero saber cómo entendéis vosotros lo que es una dirección deportiva, ¿no? Como sabéis, hoy en día las direcciones deportivas en el fútbol profesional están tratando de subirse a la ola de la utilización del dato, de la analítica avanzada, y hay 3 modelos que se están siguiendo, ¿no? Uno, el que es el modelo que le llamo yo puro dato, modelo Brentford, modelo Toulouse, que seguro que muchos de vosotros los conocéis porque son archiconocidos a nivel público. Modelos en los que el dato no existe, que hay muchos clubes hoy en día, incluso en nuestra competición, que no utilizan los datos o simplemente los miran, ¿vale? Y luego modelos mixtos, ¿no? Modelos mixtos en los que se compagina un poco la vertiente cuantitativa con la vertiente cualitativa. Entonces, bueno, yo os quiero preguntar ¿en qué modelo creéis
que la industria del fútbol se tiene que mover y, sobre todo, ¿dónde consideráis que hay más proyección hacia el futuro? Si en un modelo puro de datos, en un modelo emoción y datos, que es como a mí me gusta llamarle, o un modelo en el que el dato no tiene cabida. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere dar un poquito su opinión o quiere reflexionar acerca del tema antes de empezar con el rollo. Aquí hemos venido a preguntar, ¿eh? Ya. Muy bien. Quizá la emoción no es un deporte que interese mucho, sinceramente. Más. Muchas gracias. Venga, el del Real Madrid. Pues por mi parte, yo opino lo mismo, emoción y fútbol. No entiendo del todo cómo funcionan por dentro estos tres tipos de modelos distintos, pero creo que puede ir un poco enfocado ya no solo a tener el dato bruto, sino a aplicar diferentes variables que tengan más que ver con el propio conocimiento en sí de saber de fútbol. Es decir, o lo que sería a nivel de negocio, pues saber a nivel de fútbol y poder aplicarlo. Genial, gracias. Pásaselo a Braithwaite. Yo diría 25% emoción, 75% datos. ¿Tanto, eh? Sí. 75%. Confío en los datos. Confías en los datos. Veo que hay perfiles muy dispares. Científicos de datos, entrenadores, periodistas. Pablo, yo creo que es como dices tú, pasión y dato, pero siempre el dato tiene que ir al fútbol, digamos, y no el fútbol al dato, yo creo. Ahí es donde está la diferencia, pero siempre en un modelo mixto. No vamos a hacer publicidad, pero bueno, os recomiendo un artículo, de hecho, que se publicó en Marca, de un compañero mío de profesión, Jesús Lagos, y también Mario Prieto, que hablan y dicen precisamente eso, ¿no? Que tenemos que contextualizar el dato, ¿no? Es decir, nosotros no podemos tratar el dato como algo alternativo o algo que lo cogemos, lo metemos en un conglomerado. No. No tenemos que perder la perspectiva de que estamos en un deporte impredecible en el que reina el caos. No es como el balonmano, en el que casi siempre gana el favorito, no es como el tenis, en el que casi siempre gana el favorito. El fútbol es diferente, ¿no? No es ni mejor ni peor, ni más bonito ni menos bonito, pero es diferente, ¿no? Entonces reina el caos, reina la incertidumbre, y por eso, aunque no pegue mucho decirlo en este espacio, yo no creo tanto en predecir qué es lo que va a pasar. Me parece muy arriesgado. En el fútbol me parece muy arriesgado porque nunca sabes realmente lo que va a pasar en el juego, nunca sabes cómo se va a desarrollar el juego. Tú puedes intuir qué puede pasar, pero predecir fielmente qué es lo que va a ocurrir, a mí me da mucho miedo y todavía no estamos preparados para ello, ¿no? Ya perdonaréis, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de este concepto, ¿no? De lo que es una dirección deportiva Data Oriented Design. Hay dos conceptos, ¿vale?, que a mí me gusta diferenciar. Uno es Data Driven, ¿vale?, y el otro es Data Oriented Design. Este es en el que yo creo. Y porque yo lo creo no significa que sea el que tenéis que creer vosotros. Cada uno de vosotros podéis tener vuestra opinión. Yo simplemente os voy a contar un poco cuál es mi visión y luego cada uno de vosotros, pues eso, os creéis vuestra propia historia, ¿no? ¿Por qué no Data Driven y por qué sí Data Oriented Design? Yo creo que el dato está para ayudar, está para dar servicio, no está para que velemos todo nuestro trabajo y orientemos toda nuestra metodología hacia el dato. No, yo creo que ahí nos estaríamos equivocando. Estamos hablando de fútbol, no me quiero reiterar todo el rato lo mismo, pero estamos hablando de emoción, de sentimiento, de pasión, de algo impredecible, de algo que no se puede realmente predecir. Por lo tanto, el dato tiene que servir para ayudar y para dar soporte a todas aquellas áreas en una dirección deportiva, área de scouting, área de análisis, área de metodología, de tecnificación, cualquier área que queráis, área de porteros, y que esas áreas vayan al departamento de datos, al área de Sports Analytics, como le queréis llamar, porque ahora hay 1000 conceptos y más,
para preguntar. Y entonces ese área dará una respuesta, pero son el resto de áreas las que tienen que ir a preguntar y no al revés, ¿vale? Eso es en lo que yo creo. Igual alguno de vosotros, como Braithwaite, igual cree que igual el dato, ¿no?, tiene que ir primero, que pues es totalmente respetable y hay modelos muy exitosos como el del Brentford, como el del Toulouse, etcétera, ¿no? Pero yo creo más en otro modelo, ¿no? El modelo mixto. Vale. Voy a empezar hablando un poquito de cómo concibo yo esto, ¿no? Esta dirección deportiva. Siempre, lógicamente, el director deportivo va a estar en el pedestal de la pirámide, va a ser la piedra angular de toda la estructura. Y hasta ahora ya sabéis que estamos acostumbrados a ver organigramas en árbol, organigramas de pirámide. Yo creo más en lo que es un flujo circular, en el que todo está interrelacionado, en el que hay todo el rato cambio de dirección, no hay un sentido único. El departamento de tecnificación puede pedir ayuda al departamento de Sports Analytics, el departamento de Sports Analytics da una respuesta al departamento de tecnificación y nuevamente se puede volver a generar otra sinergia entre esas dos áreas. Lo mismo con el de porteros, con el de formación, con el de psicología, con cualquier área, ¿vale? Actualmente, porque yo no vengo aquí a contaros ninguna mentira, en el Eibar, ¿vale?, estamos trabajando en estos tres de aquí, ¿vale? Scouting, análisis y porteros. El resto de departamentos todavía no se está tocando, ¿vale? Voy a empezar hablando de lo que es el primer caso real, ¿vale?, en el que nosotros pues estamos trabajando, que sería en el área de Scouting. Nosotros en el área de Scouting tenemos dos vertientes, la vertiente internacional y la vertiente nacional. La vertiente internacional va de lo cuantitativo a lo cualitativo y la vertiente nacional va de lo cualitativo a lo cuantitativo. Y ahora voy a explicar los porqués. Tenemos un proceso, ¿vale?, que le llamamos el proceso de embudo, que sería la vía nacional, juntando con lo que sería primera, segunda liga portuguesa y también podríamos meter ahí la Ligue 2 de Francia, en el que son el resto del equipo de la dirección deportiva, son los scouts los que destinan su tiempo el fin de semana para ver partidos en directo de primera división, segunda división, primera red, más Portugal y Francia. Toda esa información que esos scouts van registrando a través de su ojo y apuntando en una libreta, o bien a través de los informes que pueden generar ellos mismos desde su móvil y que van directamente a nuestra base de datos, si es que es un jugador realmente destacado, luego me llegan a mí para que yo complemente esa información. Es decir, cómo está ese jugador, ese lateral izquierdo destacado de la Liga 2 de Francia a nivel del dato. ¿Cómo está? Y entonces ya hay una información muchísimo más completa de lo que podría ser pues un informe aislado, cualitativo, de un jugador en concreto. Eso es la vertiente nacional. Y la vertiente internacional, que a mí me parece que es mucho más interesante, va de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿vale? Nosotros aplicamos una metodología que nosotros le llamamos metodología 2+2. ¿Por qué 2+2? Vamos con un ejemplo cualquiera. Mes de noviembre. Las 2 primeras semanas, ¿vale?, mi trabajo va a ser el de detectar, por ejemplo, en la Liga de la República Checa, cuáles son los 3 mejores laterales izquierdos, si los hay. Hay muchas veces que en una liga no se destaca un lateral izquierdo, puede haber una posición en blanco. ¿Quién es el mejor delantero? ¿Quién es el mejor mediocentro? A nivel de dato. A partir de ahí, me vuelca un resultado con un score, un modelo que sin la ayuda de Javier Fernández no hubiera sido posible. Luego, todo se corrobora en vídeo, es decir, porque el modelo me diga que el mejor mediocentro es el del Wolfsburgo, yo luego lo voy a ir a ver. Si no me convence, voy a ir al número 2. De esta manera estamos implementando un modelo mixto, un modelo en el que no me quedo con lo que el dato me dice, sino que me quedo con lo que el dato me dice y lo que me dice mi ojo. Entonces estamos mezclando un poco los dos componentes que bajo mi punto de vista se tienen que tener en cuenta a la hora de detectar talento. A partir de ahí se elabora un informe. Construimos siempre un gráfico de radar en el que comparamos al jugador con respecto a sus compañeros de posición de acuerdo a las variables que bajo nuestro punto de vista son interesantes por posición. Y luego una pregunta que seguro que luego hacéis, paso a responderosla. ¿Este índice en qué se basa? Se basa en nuestro modelo de juego, ¿vale? Nosotros
a principio de temporada, en este caso la temporada pasada, cuando llega Gaizka a la Sociedad Deportiva Eibar, yo en ese momento además llego del Cádiz Club de Fútbol, tengo que modificar ese modelo para adaptarlo a la Sociedad Deportiva Eibar, porque lo que pedía Álvaro Cervera no es lo mismo que pide Gaizka, ¿no? Entonces eso hay que modificarlo. ¿Por qué? Porque los jugadores que yo destaque tienen que estar capacitados para adaptarse cuando lleguen al Eibar. Al Eibar, por ejemplo, le gustan los laterales en Ipurúa, pues gusta ese lateral de largo recorrido, que llega a área, que centra, que luego tiene capacidad para volver. Si yo a Ipurúa traigo un lateral derecho que no pierde la posición, que es ordenadito y que no se arriesga, no va a cuajar. No va a cuajar. Y en ello estamos, ¿no? Por lo tanto, todos los fichajes que realiza la Sociedad Deportiva Eibar vienen de una de las dos vertientes, pero siempre el dato está de por medio, siempre, ¿vale? A partir de ahí, las 2 siguientes semanas del mes, un compañero mío, el Biscoca, hace un segundo filtro de esos jugadores que yo he destacado. De tal forma que nosotros eliminamos esa metodología de seguimiento bruto más seguimiento neto, tan famosa, nosotros no la aplicamos. Nosotros vamos directamente al neto. Desde el primer día vamos a por esos jugadores que nosotros a nivel objetivo y a nivel subjetivo destacamos. De tal forma que no perdemos tiempo en ver 50 partidos de la República Checa, 50 de Noruega, 50 de Suecia, porque si no sería imposible seguir todas las competiciones que seguimos hoy en día en el Eibar. Y luego ahí, una vez que terminamos con ese 2+2, se entregan los destacados finales a secretario técnico y a director deportivo, que sería el tercer filtro, en el que ellos atienden más a variables en las que nosotros no nos ceñimos tanto, valor de mercado y finalización de contrato. ¿Por qué? Pues porque nosotros, por ejemplo, podemos destacar a un jugador que igual tiene, no sé, de valor de mercado 20 millones, que lógicamente, si es muy bueno, irá al Valencia, nunca vendrá al Eibar. Tal vez, si el año que viene estamos en un contexto diferente al que estamos este año, igual pueda venir cedido. Entonces es muy difícil discriminar qué jugadores, a pesar de que tengan un valor de mercado alto, sacas. Entonces eso es una labor del tercer filtro, pero siempre estarán presentes en el primero y en el segundo. Y por supuesto en nuestra base de datos. Y luego finalmente aquellos jugadores que se van destacando se cargan en un cuadro de mando para estudiar su evolución. Si van en una línea ascendente, en una línea constante, en una línea descendiente. Si descienden, salen del cuadro de mando y perdemos un poco su pista. ¿Por qué esto? Porque yo, por ejemplo, la Liga Suiza la empecé a seguir en agosto y los destacados de la Liga Suiza pues fueron a día 15 de septiembre. Yo ahora, si quiero saber esos jugadores que yo he destacado, no sé, por ejemplo, mediocentro, pivote defensivo, Nias, buen pivote. Quiero saber cómo está ahora, yo ya tengo esa información en el cuadro de mando. Si está en ascendente, si está en constante o si está en decreciente. Es una manera de repasar continuamente lo que se detectó en un primer momento. Y luego en materia de análisis, y ya doy paso a mis compañeros, yo no les quiero quitar más tiempo, tenemos un poco la vertiente de análisis, ¿vale? Nosotros analizamos a nuestro propio equipo y analizamos también al adversario. Aquí, que hoy no está Fabio, pero bueno, ya que estamos en su casa, le nombro. A Fabio le gusta mucho cuando digo que a mí me gusta, o lo que tenemos que lograr los analistas, es que nos genere ilusión que el primer entrenador de un cuerpo técnico de primera, de segunda división, de primera red, me diga igual de dónde, venga a pedirnos ayuda. Y es que es así como debe ser. Porque si yo estoy hablando de un modelo Data Oriented Design en el que nosotros somos los que tenemos que dar soporte, tenemos que ayudar a todas esas personas que nos solicitan ayuda, tenemos que cumplir con esto, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos de hacer en el Eibar. Es Gaizka el que determina qué necesidades tiene y a partir de ahí le damos respuesta. Nosotros estudiamos al rival de dos maneras. Una, videoanálisis, que se encarga el analista táctico del primer equipo, y desde un punto de vista mixto.
Ahí os recojo unas capturas de pantalla en la que casi siempre nos gusta compararnos con el rival. Una captura de pantalla del año pasado cuando nos enfrentamos al Leganés ante penúltima jornada de Liga. Y luego unos informes un poquito más recientes en el que gracias a MediaCoach me permite poder compaginar mi trabajo con la detección de talento y el análisis, ¿no? Porque si no sería imposible. Entonces, bueno, ya que estamos también en la casa de MediaCoach, es una herramienta indispensable, ¿no? Hoy en día, porque ya no solamente nos suministra información de eventing, sino que también MediaCoach ha dado ese paso de posibilitarnos a los clubes de conocer ya no el cuánto, sino el cómo. Y eso es muy importante. Si nosotros solamente tenemos la información de cuántos centros laterales realiza un equipo, bien, es un equipo centrador. Es un equipo que no centra. ¿Por qué? No sé, la Unión Deportiva Las Palmas apuesta más por el juego posicional, por el juego interior, no descarga banda, no llega al último tercio para centrar, sino para internarse en área a través de pase raso. Pero es muy importante saber desde dónde son los centros, cómo son los centros, bajo qué situaciones son los centros. Y eso, gracias a los avances, ¿no?, que ha hecho MediaCoach en los últimos años, lo podemos saber, ¿no? Pero como podéis comprobar, siempre va a estar ese soporte en fragmento de imagen de que lo que me está diciendo el dato lo tengo que ver en una imagen. Porque si no, si yo le presento a Gaizka esa diapositiva de creación de juego en el que vemos un poco cómo se encuentra el Albacete en ese gráfico de dispersión en materia de centros y centros completados y luego pues quién es el máximo centrador, quién es el máximo rematador y demás, no lo va a entender. Y es que además él no quiere saber eso. Él quiere ver eso, pero además luego quiere ver lo de verdad, ¿no? Y eso solamente es la imagen la que lo puede suministrar, ¿vale? Y luego ya para terminar, mensualmente hacemos también un trabajo de valoración de nuestros futbolistas. Ahí vemos, por ejemplo, el de Álvaro Tejero. Pongo el de Álvaro porque tenía una valoración bastante buena. Nosotros utilizamos un semáforo verde, semáforo positivo, amarillo moderado y rojo negativo, ¿no? Ahí vemos como Álvaro prácticamente pues, es uno de los mejores laterales derechos de la categoría, junto con Imanol, nuestro lateral izquierdo, y lo valoramos de acuerdo a aquellas variables que para nosotros son importantes en un lateral. Duelos defensivos, duelos ofensivos, centros laterales y luego variables físicas, ¿no?, que también, gracias a MediaCoach, disponemos de ellas. Que es una carencia que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro modelo de seguimiento de futbolistas internacionales, porque, como sabéis, ahí tenéis las herramientas más o menos que utilizamos. Y-Scout, ni Instat, ni muchos proveedores de datos suministran ese dato físico. Hoy en día, salvo que alguno de vosotros conozca alguna que yo no conozca, la única es Skill Corner, ¿no? Y Skill Corner es una herramienta que está posibilitando a los clubes de la liga, entre ellos, bueno, Sevilla, Osasuna, etcétera, dar un paso más en esa detección de futbolista, porque, como sabéis, ahora el fútbol va hacia lo físico, ya no va hacia lo técnico-táctico. Entonces está muy bien saber información, tener información técnico-táctica, pero si eso lo complementas con un punto de vista físico, vas a tener ahí ya toda la información del jugador, junto con la psicológica, ¿no? Que la psicológica, yo siempre diré que eso no se puede cuantificar con números. Yo creo que el aspecto psicológico, hasta que no tienes al jugador enfrente de ti en la mesa, no vas a detectar cómo es un jugador psicológicamente, más las posibles llamadas que puedas tener de gente que haya estado con él, compañeros, excompañeros, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, volviendo un poco al tema, ¿cómo hacemos esa valoración también mensual de todos nuestros jugadores con respecto a sus compañeros de posición? Que es una información muy interesante. Y bueno, simplemente esto era un poco lo que os quería contar.
Voy a poner aquí, así que vean. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir. Gracias a la organización de SPNIA y a la Liga por hacer esto posible y sobre todo por invitarnos a nosotros, invitaros a vosotros a pasar pues una tarde de fútbol, ¿no? Nosotros, tanto Alejandro como yo, desde Valencia, para hablar de fútbol, pero sobre todo de la importancia de los datos en el fútbol. Quizás estéis esperando un discurso similar al de Pablo, ¿no? Donde hablemos de... no sé si me ha ido ahora. Perfecto. Donde hablemos sobre jugadores, sobre lesiones, goles, pero la verdad es que el fútbol no es solo esto. A diferencia de Pablo, nosotros también tratamos este tema, pero estamos centrados en otras cosas, ¿no? ¿En qué pensáis que podemos estar centrados nosotros? Si no estamos hablando de deporte, si no estamos hablando de deportistas, ¿en qué pensáis que podemos estar hablando? ¿Por ahí? ¿Negocio? ¿Negocio de qué? Es un negocio, pero es un negocio per se. Tenemos, por ejemplo, viendo estos iconos, ¿qué se os ocurre? ¿Marketing? Audiencia. Sí, la filosofía del Valencia se centra principalmente en situar al fan en el centro de la ecuación y conocer o tratar de conocer al máximo toda la información, sus inquietudes, sus intereses, qué espera de nosotros y nosotros aprender de ellos, ¿no? La cantidad de datos que disponemos de nuestros fans son variados. Entre ellos, bueno, hemos puesto aquí una serie de iconos, ¿no? Que resumirían un poco las principales temáticas. En primer lugar, la asistencia a nuestro estadio, al estadio de Mestalla. Si asisten, si no asisten, por qué no asisten, hace cuánto no asisten. Tendríamos también si compran o no compran un producto en concreto o simplemente si hacen compras dentro de lo que es nuestras tiendas oficiales, la Megastore, la tienda online. Tendríamos también el apartado de desplazamientos, donde sabríamos si un fan o un conjunto de fans con unas características comunes se desplazan hacia un estadio en concreto o no, o por qué no lo harían. Si compran o no bebida dentro del estadio, en lo que son la parte de restauración. Si están suscritos a alguna de nuestras comunicaciones, ya bien sea por patrocinadores propios que tenemos nosotros, ya bien sea por las comunicaciones del club, la newsletter, incidencias que pueden ocurrir en partidos, si a lo mejor encontramos algún tipo de patrón donde nosotros decimos, pues a lo mejor esta puerta no está funcionando bien. Tenemos 300 incidencias sobre que la puerta A3 no está funcionando bien. Analizamos ese tipo de datos que nos los proporcionan principalmente los fans. Bien, como podéis entender, todos estos datos para un club ya centenario, de 103 años de historia, con un estadio centenario, este año justamente, más de 35.000 abonados, alrededor de 35.500, con asistencias superiores a 40.000 aficionados, justamente en el partido del Barcelona, 46.007 espectadores en nuestro estadio. Los datos son muy importantes. En pocas palabras, tratamos de ver esa fidelidad centenaria que tenemos ya de nuestros aficionados y un poco tratar de desvirtualizar lo que en Valencia nosotros conocemos como sentimiento valencianista, el sentimiento valencianista. Como comprenderéis, muchos aficionados, mucha gente, muchos usuarios, pues los datos son masivos. Tenemos muchos datos. De cada servicio que ofrecemos, muchísimos datos. Y es por ello que tenemos que centrar nuestro interés en conseguir que estos datos sean íntegros, claros, precisos y lo más actualizado posible dentro de lo que cabe.
Es por ello que en el análisis de datos que nosotros hacemos, generalmente entre el 75% y el 80% de nuestro esfuerzo se basa en recopilar datos, ajustarlos, para que nosotros consigamos entender de verdad cómo funcionan estos datos en conjunto. Por separado son inconexos, en conjunto conseguimos formar un perfil de usuario y conocer esta persona que ha realizado o que ha hecho. Nos preocupamos por los datos, nos preocupamos por la seguridad y sobre todo la integridad de estos. Creo que tenemos una serie de procesos de extracción, transformación, carga, las famosas ETL, donde nosotros cuidamos con mucho mimo, ¿no?, este procedimiento. Al final, quizás podríamos hablar de que es el paso clave para obtener nosotros un resultado certero, un resultado lo más verdadero posible y, como he dicho antes, lo más actualizado posible. Disponemos de múltiples herramientas, como ya os he comentado, estos son servicios que están distribuidos, algunos incluso tenemos nosotros que pedir acceso a esas bases de datos porque no las conocemos. Necesitamos un sistema de orquestación, necesitamos un sistema que recoja todos estos datos que están desperdigados y juntarlos en un punto común, lo que conocemos como data collection. ¿Qué es esto del data collection? Al final es una base de datos en la nube que trata o que intenta ser un intermediario, es decir, un agente intermedio entre todos estos servicios y lo que luego comentará mi compañero Alejandro, que serán un poco los outcomes, ¿no?, lo que conseguimos a partir de tener todo esto bien formado. En sí, parece una solución un poco quizás enrevesada, ¿vale? Estamos centrados en fan engagement, no en tanto la parte deportiva, y la verdad es que lo es. Formarlo fue un poco un reto, incluso mantenerlo es un reto. Pero fijaos que sería por nuestra parte muy irresponsable atacar desde lo que son las plataformas, los servicios que acceden a los datos directamente a los datos per se. Deberíamos nosotros, por un poco de reglas de integridad, consistencia o por disponibilidad, atacar directamente a esto. Por eso es necesario crear un punto intermedio, un agente intermedio que recoja todo esto de forma periódica a través de un sistema de orquestación y una serie de procesos que hemos generado desde el Valencia Club de Fútbol para poder nosotros ofrecer una serie de servicios tanto a nosotros empleados como al resto de empleados del club, como a diferentes departamentos. Pero esto os lo va a presentar mi compañero Alejandro más en detalle y pues nada. ¿Se escucha? Pues como ya ha comentado mi compañero Miguel Ángel, habéis podido comprobar que él se encarga más de la parte de ETL, de ingeniería del dato. Y sí que es verdad que, como ya decía, nos centramos principalmente en la calidad del dato, porque creemos que es la base principal para poder desarrollar luego más tarde unos modelos adecuados de calidad y que se puedan poner en producción sin ningún tipo de problema. En cuanto al almacén de datos, que es el sitio donde centralizamos toda la información que recogemos de las distintas fuentes que ya he explicado, es el punto de origen que tomamos para nuestras vertientes principales, que son tanto los fans, que obviamente sabemos que en un club de fútbol los fans son el sustento principal del club. Necesitamos la fidelidad, el apoyo en cada partido y nosotros les queremos brindar la mejor experiencia posible. Para ello, tenemos una plataforma, un CDP, que es un Customer Data Platform. Actualmente estamos con Microsoft, que nos declaró hace poco como caso de éxito, y os enseñaré más tarde cómo es la plataforma. Y en este sitio pues recogemos todos los datos de los clientes que podemos identificar en todas estas fuentes y los unificamos creando perfiles enriquecidos con la información que jerarquizamos según las preferencias que tenemos o la fecha de actualización del último dato. También nos permite hacer segmentaciones personalizadas para cada uno de los
los clientes, basándonos en filtros sobre los campos que elijamos específicos, y tras eso podemos activar campañas, ya sea de marketing o la de abonos, y nos permite pues eso, ofrecer experiencias más personalizadas para clusterizar esta gente en grupos más específicos. Por otra parte, también está el componente de negocio, donde obviamente todos los responsables de negocio quieren estar al tanto de los resultados del club, tanto departamento de marketing, departamento de ticketing, departamento financiero, todo el mundo quiere estar al tanto, y para ello tomamos como origen otra vez el almacén de datos y lo enganchamos en este caso trabajamos con Power BI como herramienta de reporting, y a través de comunicación constante con los usuarios de negocio vamos calculando las métricas, hacemos reportes personalizados para lo que van buscando, porque tiene que estar totalmente adaptado a la gente que lo va a consumir, que sea intuitivo y que sea fácilmente personalizable. También establecemos los KPIs principales para mantener unos objetivos constantes, un seguimiento de dónde queremos llegar y cómo estamos en este momento, y luego llegan las preguntas. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo datos y estamos viendo un bar chart, un line chart, pero lo que necesitamos saber es qué significa esto, cómo lo interpretamos. Y ahí empezamos a hacernos las preguntas. ¿Cómo podemos anticipar el futuro que estamos viendo? Porque a lo mejor sigue una línea de tendencia ascendente o descendente. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Pues empezamos conversaciones con todo el mundo y compartimos esto con todos los departamentos, porque al final creemos que todo esto tiende a la democratización de los datos y toda la empresa necesita saber en qué punto nos encontramos para poder ofrecer cada uno su granito de arena en todo este proceso. Aquí podemos ver que por la parte de los fans tenemos aquí, bueno, este es el perfil de nuestro responsable, que obviamente tenemos su consentimiento, y podéis ver aquí cómo sería un perfil de Customer Insights, que es la herramienta de Microsoft que os comentaba antes, donde recogemos muchos datos, ya sea pues nombre, apellidos, datos demográficos, también datos de redes sociales en el caso de que inicie sesión con algún single sign-on, en este caso Facebook, acceso a algunos datos por motivos personales, obviamente, y también tenemos pues una cierta clase de actividades donde, por ejemplo, podemos ver si este usuario ha asistido a los partidos. Aquí el último partido fue contra el Barcelona y aparece la asistencia, que luego se refleja aquí en porcentajes. La asistencia, que hacemos cálculos internos dentro de la propia herramienta, y podemos ver luego cómo la gente está tendiendo a ir hacia el estadio. Esto hemos ido motivándolo mucho más porque durante los últimos años hemos visto también, o sea, el año pasado, por ejemplo, estuvimos en la final de la Copa del Rey, y uno de los requisitos para poder optar a las entradas era tener mínimo un 80% de asistencia en la temporada en vigor. Y también a través de esto podemos ver otros tipos de medidas, como por ejemplo partidos seguidos sin asistir. Otra iniciativa que lanzamos fue que cuando detectábamos que llevamos 3 partidos, que va el cliente 3 partidos seguidos sin asistir, le mandábamos un mensaje, hacemos una llamada a la acción. Oye, ¿por qué no has venido? ¿Te está pasando algo? ¿Te echamos de menos en Mestalla? Y con esto vimos que Microsoft también sacó un artículo con esto, de que incrementamos un 20% de la asistencia en el estadio. Actualmente este año estamos en más del 90% en asistencia en cuanto a abonados, y con respecto al año pasado con un 80% de media. Aquí también por la parte de negocio podemos ver aquí un ejemplo de un report que tenemos montado en Power BI, donde podemos ver aquí en un estadio, en este caso es Mestalla, con las zonas diferenciadas, y se refleja con un mapa de calor, para ver cuáles zonas han estado más cubiertas con gente, y de esta forma pues podemos prever ciertas cosas como el aprovisionamiento de las barras de esa zona del estadio. También aquí podemos ver la tendencia que tienen los abonados a la hora de entrar. Esto refleja pues el tráfico, y aquí lo que os comentaba, pues el porcentaje de asistencia de los abonos, de los abonados, del aforo total, etcétera. Y vamos sacando métricas para luego poder interpretar. El siguiente paso que nos gustaría hacer
sería estudiar más allá la asistencia, porque, vale, tenemos unas cifras, pero queremos saber también qué factores inciden sobre la asistencia. Entonces, tenemos pendiente hacer estudios individuales sobre factores que afecten y poder potenciar la asistencia al máximo, o sea, lo máximo que podamos en cuanto a venta, en cuanto a asistencia al propio partido, etcétera. Entonces, básicamente eso, o sea, nosotros, como podéis ver, la parte deportiva la estamos empezando a tocar recientemente, pero es un proyecto a medio plazo que tenemos con el primer equipo, entonces tampoco os puedo contar demasiado porque no hemos avanzado demasiado. Pero, como podéis ver, en un club de fútbol no solo es la parte deportiva, sino también la parte empresarial y la parte de los fans, que son los pilares principales de un equipo, y nosotros buscamos potenciar esa parte y llevarla al máximo para personalizar la experiencia, mejorarla y que vayan saliendo cada vez más valencianistas. Y nada, o sea, espero que os haya gustado. Y cuando queráis, pues doy paso a Ander. Si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa que queráis resolver, lo vemos. Tenía una pregunta, si lo tenéis también conectado a si el perfil este socio compra una camiseta, si lo tenéis reflejado todo el gasto que hace, de poder hacerle un descuento y todo eso. Sí, esa información la tenemos, no quería profundizar demasiado, pero por ejemplo, la gente que podemos identificar en las tiendas, como por ejemplo son los abonados tienen un porcentaje de descuento cuando van a la tienda, entonces te tienes que identificar como abonado. De este modo, esto se refleja aquí. Aquí podemos ver que tiene el medio gasto en tiendas de 45,3 euros, las compras en tiendas totales han sido 30. Aquí, por ejemplo, tiene un mini kit del Valencia, que en este caso le compró a su hijo y te sale el precio, la unidad y la forma de pago. También la fecha y todo. O sea, tenemos la asistencia, la puntualidad y los pedidos y otras actividades como pueden ser incidencias de partido a la hora de acceder y muchos otros datos. Tratamos de enriquecerlo cada vez más, entonces pues, vamos labrando el camino poco a poco. ¿Ya? Bueno, pues doy paso a Ander. Gracias. ¿Se oye? Sí. Más por aquí, vale, sí que no me veía en la pantalla. Vale, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias también a todo el equipo que está ahí detrás de Stay por organizar esto. Y bueno, me presento, yo soy Ander Doncel, soy científico de datos, entré, hace ya 3 años a la Liga como científico de datos y a día de hoy pues llevo ya más de un año en la Liga Tech, que para el que se esté preguntando qué es esto de la Liga Tech, que estáis viendo aquí el logo, es principalmente una empresa independiente que nace hace aproximadamente un año, nace de la Liga, con el fin de aprovechar y poder ofrecer al resto de empresas o competiciones, tanto del sector de entretenimiento como del sector del deporte, soluciones que ya habíamos implementado para la Liga y que estaban siendo, populares o que estaban siendo muy bien valoradas aquí internamente. Entonces, bueno, se decidió que era una buena oportunidad no únicamente guardar nuestras soluciones para nosotros, sino aprovecharlas y sacarlas también para afuera. Es decir, que el resto de empresas del sector de entretenimiento y deporte también pudieran tener acceso a ellas. Y aquí es un poco lo que nace la Liga Tech, que es una empresa centrada en tecnología y en soluciones tecnológicas para el sector de entretenimiento y deporte. Yo hoy principalmente os voy a hablar de 2 casos de uso que hemos implementado desde la Liga Tech. Es posible que incluso alguno de ellos os suene y la mayoría que estáis aquí entiendo que os gusta el fútbol, así que uno de ellos lo conocéis seguro, que es el tema de la probabilidad de gol, que habéis visto que está saliendo por televisión desde hace aproximadamente un año. Y luego os hablaré también de otro proyecto llamado Calendar Selector. Vale, empezamos por el proyecto de Goal Probability, que como su nombre bien indica, el objetivo aquí era calcular la probabilidad que un determinado jugador va a tener de marcar gol una vez que realiza un disparo. Muchos estaréis pensando expected goal. Sí, efectivamente.
Es un modelo de expected goals con la ventaja de que es una implementación propia, es una implementación de la casa, y esto nos ofrecía la flexibilidad, por un lado, de entender el resultado que estaba dando el modelo y además de poder utilizarlo de diferentes maneras. Es decir, nos daba esa flexibilidad a la hora de utilizar este modelo y no estar limitados únicamente al número que nos diera un proveedor externo y tener un control, digamos, pleno sobre el propio modelo. Entonces, bueno, no lo he comentado, yo sí que ambos proyectos voy a centrarme un poco más en la parte de ciencia de datos, a diferencia de mis compañeros, así que sí que cambiamos un poco de tercio. Cualquier pregunta o si queréis interrumpirme o aclaración de algo que no termine de estar claro, no tengáis ningún problema en interrumpirme. Entonces, bueno, como comentaba, la finalidad de este proyecto es el cálculo de la probabilidad de gol y para ello, pues bueno, ¿qué necesitamos al final para desarrollar un proyecto de este tipo, ¿no? La idea es, vamos a generarnos un dataset en el cual pues, podamos tener un histórico largo de varias temporadas con un montón de variables que puedan ser significativas o que puedan ayudarnos a predecir si un determinado disparo en el contexto o situación que se dé va a poder terminar o no en gol, y con esto pues entrenaremos un modelo de inteligencia artificial que nos ayude o que sea capaz de darnos esta probabilidad, que es lo que estaríamos buscando. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos dos tipos de datos en este caso, que es el punto del que partimos. Datos de eventing y datos de tracking. ¿Qué es esto? Datos de eventing serían cualquier tipo de evento que podáis imaginaros que sucede en un terreno de juego. Un pase, un regate, un tiro, una sustitución, una tarjeta, lo que se os pueda ocurrir. Todo esto a través de un proveedor externo, que en este caso es StatsPerform, nos provee este tipo de datos, los cuales pues, podemos ingestarlos en una plataforma y utilizarlos. Mientras que por otro lado tenemos los datos de tracking, que cuando hablamos de datos de tracking lo que estamos hablando son de datos recogidos por un sistema de cámaras que hay instalados en todos los estadios. Este sistema de cámaras lo que es capaz es de coger 25 veces por segundo la posición de cada uno de los jugadores del campo, tanto de los jugadores como del balón, y esto todo traducirlo a datos y enviárnoslo mediante se convierte en fuente de datos que ingestamos también junto con los datos de eventing en la plataforma. Entonces, el primer reto que teníamos en este proyecto era unificar, es decir, ser capaces de combinar los datos de eventing y los datos de tracking. Una vez terminamos de resolver este reto y conseguimos que en los instantes en los que en el eventing estamos teniendo disparos, conseguir esa foto del tracking, es decir, para todos y cada uno de los disparos del histórico de partidos que tenemos de temporadas anteriores, hemos sido capaces de obtener dónde estaba cada uno de los jugadores y el balón en cada uno de estos disparos. Esto todo nos lo podemos llevar a una tabla y este sería nuestro punto de partida. Ya tenemos la foto a nivel dato de dónde estaba cada uno de los jugadores en el momento en el que se efectuó un disparo a nivel histórico. Y con esto, ¿qué podemos hacer? Comenzamos a calcular variables. Aquí, todo lo que se os pueda ocurrir. He puesto cuatro relativamente obvias, como puede ser la distancia a portería. Al final, cuanto más cerca esté esa portería, en teoría, pues bueno, más fácil va a ser que un disparo termine siendo gol. Lo mismo con el ángulo de visión. Si estás muy escorado, es más complicado meter gol que si estás muy cerca. O que si el ángulo es mayor, digamos. La distancia de un rival más cercano es más complicado meter un gol si tienes a un rival pegado a ti o si lo tienes más alejado y tienes más tiempo para definir. Y el posicionamiento del portero. Si tienes al portero enfrente tuyo bien colocado, pues va a tener también más probabilidad de pararte el disparo que si lo tienes pues totalmente fuera de posición o incluso detrás. Entonces aquí, una vez que terminamos con toda esta etapa de cálculo de variables, pasamos ya a poder entrenar un primer modelo. Aquí, pues bueno, probamos una serie de diferentes tipos de algoritmos hasta que finalmente conseguimos tener un modelo predictivo que sea capaz de darnos estas probabilidades y también lo tenemos que validar y lo tenemos que evaluar para ver su funcionamiento. Aquí en esta etapa principalmente dos cosas que tuvimos que tener en cuenta, dos cosas importantes, digamos, a tener en cuenta. Por un lado, que el dataset con el que estamos entrenando es desbalanceado. Para que os hagáis una idea, únicamente un 10% de los tiros que se realizan en un partido terminan siendo gol. Aunque pueda parecer que no, es así. Y por otro lado, el tema de la calibración de probabilidades. En este caso no me quiero meter muy en profundidad, pero al final lo que tenemos que tener en cuenta es que este modelo no tiene como objetivo clasificar como tal. Es decir, no queremos detectar si un modelo va a ser o si el disparo va a ser gol o si va a ser no gol. En este caso queremos dar una probabilidad, por lo que para ello tenemos que tener una salida calibrada de probabilidades del modelo. Y finalmente, una vez tenemos esta parte acabada, podemos pasar a explotar el modelo y a ponerlo en productivo. Con ponerlo en productivo, ¿qué digo? Bueno, pues aquí con la ayuda del equipo de ingeniería
tenemos montado un flujo de datos a través del cual tenemos datos de tracking entrando en directo a medida que se va jugando el partido. Estos datos los vamos procesando y vamos llamando a este modelo que ya hemos puesto en producción, y el modelo nos va devolviendo para cada situación de juego la probabilidad de juego que tiene cada uno de los jugadores. Y esto luego se lo ponemos en productivo en un front a los operadores de televisión, que son capaces de seleccionar y de mostrar por televisión estas probabilidades de gol que veis. Entiendo que la mayoría ya lo habéis visto, pero bueno, os voy a poner un par de ejemplos de lo que sale, digamos, como output de este modelo. Bueno, este es un tiro de la temporada pasada, la probabilidad es muy baja y ahora veréis por qué. Aquí principalmente lo que nos están marcando además en televisión es que había un rival en el cono de visión, que es otra de las variables que tenemos en cuenta, pero principalmente también nos están queriendo indicar que este gol en particular tiene una probabilidad muy baja debido a esto. O sea, porque están metiendo un gol desde 30 metros de distancia. Es una situación bastante rara y es un poco lo que explica que el modelo haya dado una probabilidad tan baja para este caso. Luego tenemos otro caso con una probabilidad similar, es ligeramente superior, este que de Petri, que sin embargo, pese a ser de una distancia más cercana, la cantidad de rivales que tiene, tanto cercanos como en el cono de visión a portería, hacen que realmente sea un disparo muy complicado de meter. Es otra variable que va a estar influyendo de una manera muy directa en este modelo y es por ello por lo que esta probabilidad también está dando bastante baja. Mientras que por último, este caso de hecho es bastante reciente, es hace un par de jornadas. Estáis viendo que pese a que Lamela está muy solo en el momento en el que remata, prácticamente no tiene ningún rival al lado, la probabilidad no es demasiado desorbitada, digamos, es una probabilidad alta pero no desorbitada, y esto se debe principalmente a la posición en la que estaba el portero, es decir, el portero estaba en línea de gol, estaba cerca y además estaba muy escorado respecto a portería, reduciéndose de esta manera la variable que comentábamos antes de ángulo de visión de gol, lo que provoca pues que la probabilidad sea la que es. Y bueno, pasamos al otro proyecto que os comentaba, que en este caso Calendar Selector. Aquí ya nos salimos un poco más de lo que es el fútbol puro como tal. Nos vamos un poco más a la parte de negocio, por decirlo de alguna manera. Este proyecto de lo que trataba principalmente era de que se quería maximizar la audiencia en televisión y la asistencia a los estadios. Para ello, bueno, una de las principales razones que va a provocar que tú vayas a tener mayor asistencia o mayor audiencia va a ser a qué horarios pones los partidos. Es decir, esto tiene una influencia muy directa. Tú es posible que en un horario pues tiendas a ver más partidos que en otro horario. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos aquí? Tenemos que distribuir 10 partidos en una franja de 10 partidos en 10 diferentes franjas horarias. ¿Cuál es el problema de esto? Más de 3 millones de posibles combinaciones y empiezas a cambiar los partidos de posición, aunque parezca mentira, las hay. Y esto, bueno, un trabajo que tenía que hacer el equipo de competiciones y, por supuesto, pues al final es un trabajo que hay que hacer de una manera muy cuidadosa, sobre todo por eso, porque según el momento en el que pongas un partido, va a provocar pues que vaya a tener más audiencia que otro o más asistencia a estadios que otro. Y esto al final pues repercute directamente en el negocio. Por tanto, este proyecto nace pues, a partir de una necesidad precisamente del Departamento de Competiciones de disponer de una herramienta en la que de una manera automática se pudiera encontrar la planificación óptima o varias planificaciones óptimas que les permitieran, digamos, de una manera automática, sin tener que andar ellos haciendo un estudio exhaustivo de las mismas, obtenerlas automáticamente. Para ello, entonces, ¿cuál fue nuestro planteamiento? Vale, vamos a entrenar una serie de modelos que lo que van a ser son capaces de predecir tanto la audiencia o la asistencia a los estadios que va a tener un determinado partido en base a la franja horaria en la que tú lo coloques. Y para ello, pues volvemos otra vez un poco a lo mismo que hacíamos en el anterior proyecto, cálculo de variables y preparación de dataset. Y aquí, bueno, he puesto 4 franjas diferentes por dar una especie de pista, pero si no es que se me haya olvidado de poner variables, están puestas, pero bueno, si alguno se anima a decirme alguna que utilizaría para este modelo, recordad que estamos intentando predecir audiencia y asistencia a los estadios. ¿Qué tipo de variables intentaríais buscar para construir vuestro dataset para predecir audiencia y asistencia a los estadios? Para romper el hielo os doy la primera, la básica, fecha y hora. Es decir, la fecha y hora en la que pongas un partido, pues obviamente va a influir directamente a la hora en la asistencia a la audiencia que va a tener. ¿Se os ocurre alguna otra? ¿Alguno? ¿Alguno se anima? Me han dicho que daban un pin al que respondiera. ¿Vale? Sale luego esta.
Sí, no es una variable que tengamos en el modelo y te digo por qué, porque no teníamos el histórico de todo el tiempo que había hecho. Es una variable que se indica al planificador, digamos, se le indica sobre todo la temperatura, esto es bastante para verano, pero al no disponer del histórico de tiempo que teníamos, es una variable que para entrenar no se utiliza. ¿Tenéis por ahí alguna otra? Sí, ¿es una? ¿Es obvio? Vale. Sí, también. Sí. Vale. Sí, se tiene. Luego hay un modelo que es audiencia internacional. No se tiene, se tiene en cuenta de una manera un poco indirecta, porque al final lo que sí que calculamos de una manera independiente es la audiencia internacional y sí que ahí metemos un poco el país, pero sí, podría ir, va relacionado. Aunque no está como variable directa, sí que está indirectamente metida. ¿La posibilidad de analizar la media de los Sí, lo que pasa es que yo creo que ya lo tienes que hacer de una manera un poco más subjetiva, porque ahí lo que sí que estarías intentando maximizar es la audiencia de una determinada franja horaria, entiendo. Hasta ese nivel no llegamos, hasta el hecho de, estamos intentando maximizar asistencia general. Se podría hacer sería hacerlo un poco más granular, digamos, en el cual, si tuviéramos esa audiencia o esa asistencia desgranada por franjas de horarios, podríamos hacer eso. En nuestro caso no lo tenemos, pero porque no tenemos esa granularidad del dato. Las posiciones de los equipos en la temporada. Sí. Sí. Eso es. ¿Podéis medir la importancia del partido? Por ejemplo, si alguien se juega el descenso de este partido, la afición hace por ir. Sí, está metida de una manera indirecta también. Al final, si metemos jornada y puntuación, sí, también. Entonces, bueno, os voy enseñando el resto ya por no liarnos mucho más con esto, pero bueno, en temas de contexto, pues podríamos tener el mismo día de la semana. Aunque tenga la fecha y hora, no es lo mismo ponerle el partido a las 9 de un viernes que a las 9 de un domingo. Si es un derbi, que va un poco en relación a lo que comentabais de la importancia del partido, el aforo del estadio, esta es importante para calcular la asistencia. Al final, si el aforo del estadio es 20.000, por muy bien que lo coloques, no va a tener más aforo que 20.000. El tema de los equipos, lo que comentabais también por ahí, clasificación en la que están actualmente, los puntos que tienen actualmente, clasificación histórica, esta es útil pues para determinados equipos que históricamente son muy potentes, pero que por lo que sea en esta temporada en particular no están muy bien colocados, pues esta variable hace un poco este efecto de, oye, este es un equipo importante. Lo que comentabais también antes, si es Real Madrid y Barcelona, al final tiene una influencia muy directa también en la audiencia o asistencia que voy a tener. Eventos que se estén jugando de manera simultánea, si coincide con Real Madrid y Barcelona o con otros eventos deportivos. Aquí, por ejemplo, se mira sobre todo Fórmula 1 y MotoGP, que son eventos que pueden coincidir también con partidos, y un poco tendencia de los equipos también, ¿no? Pues asistencia o audiencia que vengan teniendo en los últimos partidos o variación que venga presentando el equipo en digamos, jornadas recientes. Si tu equipo viene de ganar 3 partidos seguidos, pues igual a ti te apetece verlo. Si viene de perder 4 y está el último en descenso, pues igual pasa. Si dices, me voy a ver una película de Netflix. Entonces, bueno, una vez tenemos calculado este dataset... sí, perdón. ¿Como preferencia? Sí, esto se tiene en cuenta por otro lado en cuanto a restricciones, lo veremos ahora a continuación, pero por ejemplo a un equipo que ha jugado Champions un miércoles no le puedes poner a jugar el viernes o le puedes ponerlo a jugar un sábado. La propia herramienta que ahora os enseño un par de capturas, se le meten manualmente horarios en los que directamente no quieres que se planifiquen. O sea, hay un horario que no quiero que se clasifique en todo el sábado porque no puede ir. Se mete manualmente y el algoritmo directamente no los considera. ¿De los jugadores? No, eso no está entrando. ¿Por qué la querías meter? Dices, ya te entiendo por dónde va. Sí, si hay mucho... Ya, no, pues eso ahora mismo no está entrando, pero te podrían servir, sí, para audiencias locales se podría meter de alguna manera, sí. Sí. No se está considerando, pero podría ser una opción, sí. ¿Son las asistencias del equipo local o la asistencia? La asistencia en general al estadio. Luego en audiencia sí que se divide. En audiencia tenemos dividida tanto la audiencia residencial como la audiencia Horeca, que sería la de hoteles, bares y restaurantes, y la audiencia internacional. Estarían estas tres, la audiencia sí que está dividida.
los estadios? ¿Se vende como servicio? No, ahora mismo esto es una cosa que se utiliza internamente únicamente para planificar los horarios, de manera que maximicemos estas métricas nosotros. Bueno, entonces, por no liarme mucho más con esta parte, una vez que creamos este dataset, ya sí que pasamos a toda la parte de entrenamiento de modelos, igual que hacíamos con el proyecto anterior, y hacemos lo que comentaba ahora mismo. Entrenamos 4 modelos independientes. Por un lado, el de asistencia y 3 para audiencia. Residencial, la de Horeca, que sería hoteles, restaurantes, cafeterías, y una de audiencia internacional. Aquí, de esta manera, tenemos, digamos, 4 métricas que vamos a ser capaces de predecir a partir de nuestro dataset. Y con esto, una vez que tenemos estos modelos entrenados, validados, hemos comprobado que funcionan bien, ya somos capaces de generar planificaciones. Vamos a saber, si yo pongo un partido en este horario, voy a saber decir qué asistencia va a tener o qué audiencia va a tener, y en base a eso, pues podemos ver cuáles van a ser las mejores audiencias. Aquí, ¿cuál es el problema? Como comentaba al principio, hay un porrón de combinaciones posibles. Por tanto, operar, digamos, y comprobar la asistencia y la audiencia que van a tener todo este 3 millones de posibles combinaciones es muy tedioso. O sea, tanto a nivel de usuario, la cantidad de tiempo que tenía que esperar, como a nivel computacional, lo que requería, pues es un poco, digamos, bruto, ¿no? Hacerlo de esta manera. Entonces, aquí, ¿qué es lo que optamos? Utilizar algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos, no me voy a liar mucho a explicarlos tampoco, pero bueno, por daros un concepto de cómo funcionan, partiríamos de una población inicial, en el cual, imaginaos, pues tenemos una serie de planificaciones de jornada pues, de manera aleatoria. Estas las evaluamos, es decir, no son todas, son simplemente un subconjunto de planificaciones, las evaluamos todas, vemos cuáles tienen mejores resultados y la mitad, digamos, que tenga peores resultados, la desechamos y nos quedamos solamente con la mitad mejor. Esta mitad mejor avanzan a una siguiente generación y tienen descendencia, de manera que seguimos manteniendo a estos padres y generamos una serie de hijos a partir de las combinaciones de estas planificaciones que han conseguido mantenerse en esta primera generación. De manera que conseguimos tener una segunda generación en la cual pues ya han mutado estas planificaciones. Y si esto lo seguimos haciendo durante una serie de ciclos, conseguimos quedarnos al final con una serie de planificaciones que se van a acercar mucho al resultado óptimo, que sería el hecho de haber comprobado todas y cada una de las posibles planificaciones. Como comentaba, solución subóptima, pero a nivel de tiempo ahorramos muchísimo tiempo y para el usuario también, tanto computacionalmente como para el usuario, pues es mucho más agradable de ver que tener que andar pulsando en la herramienta y tener que esperar muchísimo tiempo a que te genere todo. Y sobre toda esta serie de planificaciones únicamente nos quedamos con las óptimas. Para las óptimas lo que utilizamos es esta técnica que tenemos aquí, que es, digamos, sería una curva de Pareto, en el cual nos quedamos con aquellas que, bueno, en este ejemplo de curva de audiencia-asistencia, pues las que estén en la parte superior. Es decir, que no haya otra planificación que les supere en alguno de los 2 aspectos combinados que tienen estas 2 métricas. Porque veáis también, ya por ir acabando, cómo es esta herramienta. En primer lugar, el usuario lo que accede es a una etapa de selección de jornada y disponibilidad de franjas. Es decir, las puede definir. Tiene, por un lado, la jornada, los partidos que va a haber en esa jornada y tiene también las franjas horarias en las cuales hay que clasificar los partidos. Con esto después, ¿qué hace? Aquí añade las restricciones, que era lo que comentábamos antes. Mira, en este caso, pues el Atlético Español no se puede jugar el 11 del 8 a las 21, tampoco el 11 del 9 a las 13, tampoco es decir, las mete manualmente, dice esto no quiero que se pueda planificar en este horario y a continuación selecciona cuáles son las métricas sobre las que quiere optimizar esta planificación. Si en concreto por lo que sea, le dice en esta jornada quiero optimizar audiencia residencial y asistencia. No me interesa la audiencia Horeca, me da igual que la gente no vaya a los hoteles y restaurantes a verlos. Quiero en especial estas 2. Selecciona estas 2 y con esto puede ya, digamos, realizar o llamar a los algoritmos para que hagan estos cálculos que acabamos de estar comentando y el resultado que le daría al usuario sería este, en el cual tiene 6 diferentes planificaciones que ya el usuario desde el departamento de competiciones pueden analizar y van a saber el resultado predicho por los modelos que va a tener cada una de estas planificaciones. Pues en este caso veis que la planificación 6, que es esta que está en la primera fila, es creo que la que menos audiencia residencial presenta, pero sin embargo, pues a nivel de audiencia internacional y de audiencia Horeca, es de las que más arriba está. Entonces, si le interesara este comportamiento para la jornada en cuestión, sería la planificación que selecciona. Y aquí simplemente seleccionándola, pues podría ver cuál es el orden de partidos y esta es la manera en la que se definirían, digamos, los horarios de una jornada de liga. Y bueno, creo que con esto ya termino. Cualquier pregunta, pues me comentáis.
O sea, ¿Tenía alguna...? ahora vamos a por las preguntas. Vale, que estamos fatal, ¿no? O sea, lo digo porque en principio la mesa redonda empezaba hace como 20 minutos. Vale, sí. Entonces, en la mesa redonda, más bien va a ser una rueda de prensa esto. Entonces, en primer lugar, voy a intentar hacer las preguntas que nos pusisteis en los comentarios, ¿vale? Y luego ya vamos a intentar responder esas dudas que han quedado en el aire, ¿no? Entonces, empiezo, por ejemplo, por preguntas que creo que van más enfocadas al Valencia, ¿vale? La primera sería, ¿qué impacto tiene un equipo de datos en otros departamentos de un club de fútbol? Bueno, pues como ya he comentado antes, trabajamos con todos ellos. Sí que es verdad que un departamento de datos puede aportar mucha información que a lo mejor los departamentos en sí no llegan a profundizar tanto, no llegan a instigar tanto en esas cifras y creo que ofrecemos bastante soporte y también tenemos un papel importante a la hora de colaboraciones con otras empresas porque gracias al tema que os he comentado antes de unificar todos estos perfiles de abonados generamos una base de datos general porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿y cuánta gente tiene registrada la aplicación? Pues nosotros os damos una visión un poco más allá. Podemos ofreceros la gente que tenemos en la aplicación, en la compra de ticketing online, en tiendas, unificarla y, por lo tanto, tenerlo todo de manera homogénea. Vale. Sí. Vamos a ponerlo. No. Al final hay un impacto, o sea, supongo que desde más arriba, ahí os piden unos análisis, unos reports que al final tendréis que presentar, me imagino, ¿no? Sí, el caso es que le hacemos seguimiento diario. Todos los responsables, los directivos, se meten a consultar, ya sea cifras de ticketing o ventas en tiendas o cualquier cosa que tengamos disponible y a raíz de ahí pues vamos tomando decisiones en base a las posibilidades que tenemos. Vale. Luego hay otra pregunta para el Eibar que sería ¿cómo se ha conseguido fomentar en el Eibar, ya que hay un equipo técnico, por lo que hemos visto en la presentación, que el equipo ese técnico base sus decisiones en los datos, en vez de, como me has comentado antes, en otros equipos que no aceptan ese análisis de datos? Uh-huh. A ver, como toda la vida, ¿no? Yo he estado en equipos tanto profesionales como no profesionales en los que el dato ha tenido cabida y otros que no, ¿no? Entonces, hoy en día yo tengo la suerte de que el Eibar sí que está abierto a eso y lo que os decía un poco en la presentación, ¿no? Al final yo creo que la clave está un poco en saber convencer. Entonces, bueno, simplemente eso, ¿no? Al final yo creo que hay que saber convencer, hay que saber transmitir que el dato puede ayudar a optimizar rendimiento, a mejorar, y esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Y por parte del Valencia, que habéis comentado que estabais empezando a intentar meter este mundo del dato, ¿qué limitaciones estáis teniendo por parte del equipo técnico? Sí, en un principio, hace relativamente pocos meses, recibimos un poco la noticia de que nos teníamos que meter en esto. Estábamos, la verdad, encantados de empezar a trabajar con el primer equipo, a mirar datos al final deportivos. Era algo que nosotros no estábamos habituados, ¿no? Estábamos más centrados en fan engagement. Al final, estos datos también son de interés para tanto el cuerpo técnico como al final también lo que es la parte de negocio del Valencia, que todo el mundo quiere que el equipo vaya bien y que al final, y bien, pues contagia, ¿no? Al final hace que todos los estamentos del club vayan guay. No sabía qué decirte, quiero decirte. Las limitaciones que esto nos proporciona al final es a nivel de datos. Si queremos tomar unas decisiones y no tenemos los datos pertinentes o suficientes, esto es una limitación, pero creemos que ahora mismo con las tecnologías que hay hoy en día más o menos podemos hacer buenas predicciones con los datos que tenemos y siempre pues filtrándolos y tratar de ser lo más certeros posible. Vale. Esto ya para Ander. Hay una pregunta que era, ¿cómo aplicáis la inteligencia artificial en la liga? Esto has comentado ya dos casos, si nos puedes comentar alguno más.
Sí, bueno, o sea, he comentado 2 de ellos, pero vamos, que podríamos estar aquí hablando varias horas de la cantidad de proyectos que tenemos. Trabajamos, pues, por ejemplo, también a nivel con temas de fan, trabajamos para la plataforma de la Liga Sports TV, no sé si la conocéis, pero sí que trabajamos, por ejemplo, pues haciendo temas de modelos de churn. Trabajamos también con la propia aplicación del Fantasy. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en un modelo para poder proporcionar la probabilidad de titularidad que vaya a tener un jugador. Estuvimos en su día haciendo un proyecto también de visión artificial en las cuales pues somos capaces de taguear automáticamente las fotos que se realizan en un campo de fútbol, de manera que luego los jugadores tienen su propia aplicación digamos, personal de la liga, de manera que una vez finaliza el partido, automáticamente, como el algoritmo lo habría etiquetado automáticamente, pues estas fotos les irían llegando en tiempo real. Y me dejo muchísimos más proyectos, pero hemos estado trabajando en bastantes cosas relativas a inteligencia artificial, sí. Vale, y yo, por último, ya os paso la pelota. Esta es una pregunta para todos, yo creo que podéis dar vuestra opinión. ¿Qué es lo que aporta el Big Data al fútbol? Ya hemos visto varios ejemplos, pero yo diría un poco más a nivel entrenadores, estrategia, y a nivel entrenamiento o incluso debate en el chiringuito y todo esto que se ve. Pues, ¿qué es lo que aporta? ¿Qué pensáis que hemos mejorado o que nos ha aportado desde hace, imaginaos, 20 años hasta ahora? ¿Claro, Cruz o qué? Me toca. Venga. Vale, pues por lo que he visto hasta ahora en lo poco que hemos tocado deportivamente en cuanto a Big Data en el fútbol, nosotros hemos tratado datos de desplazamientos con los GPS y hemos visto el rendimiento de los jugadores en los entrenamientos. Y claro, a partir de eso tú puedes, o sea, nosotros llegamos a trabajar anteriormente en un proyecto donde podíamos ver, los preparadores físicos podían llegar a ver patrones de rendimiento donde están llegando a un límite, por eso trazábamos como una especie de límites en el propio gráfico y si sobrepasaba ese límite tenía bastante riesgo de lesión. Y eso está comprobado y el preparador físico del Valencia que estaba anteriormente nos dijo que le fue de bastante ayuda. Bueno, pues, por nuestra parte, o sea, el Big Data a nosotros en la Liga nos está permitiendo crear métricas, digamos, que no se tenían anteriormente antes, digamos, de empezar a trabajar con la gran cantidad de datos que tenemos ahora. Por poner un ejemplo, y aquí, bueno, va un poco cuña publicitaria, pero si accedéis a la web de la Liga hay un apartado que se llama Beyond Stats, que es un proyecto en el que hemos estado trabajando, que a partir de los datos que he comentado antes, de Event Init Tracking, somos capaces de calcular una serie de métricas avanzadas, como puede ser, no sé, pases en los que hay una doble presión, paredes, conducciones, presiones que se realizan, ciertos desmarques también, tanto de apoyo como de ruptura, que los calculamos puramente a partir del dato. Y esto todo pues, nos ayuda, por un lado, tanto a proporcionárselos al fan para generar diferentes visuales, de manera en que el fan pueda también entrar a comprobar, digamos, o entrar a comprobar datos propios de su equipo o del rival, de una manera sencilla, porque los disponibilizamos en la web de la Liga, y luego también pues, proporcionárselos a los clubes, que para ello pues también estos mismos datos que están en la web de la Liga se los proporcionamos de una manera independiente a través de un cuadro de mandos para que puedan también visualizarlos por parte de los clubes. Entonces, en cuanto a nosotros, pues sí que nos está ayudando bastante en ese sentido el hecho de trabajar con datos que nos están permitiendo calcular cosas nuevas que hasta ahora pues no estaban siendo posibles. Yo creo que, por concluir un poco, por cerrar un poco con tu pregunta, que también preguntaba sobre la evolución, ¿no? y el avance, yo creo que ha afectado principalmente al rol del analista, ¿no? Al final, yo creo que los analistas no son analistas. Yo creo que los analistas hasta hoy en día son meros etiquetadores de eventos. Es decir, un analista no tendría que estar haciendo eso. Un analista tendría que estar interpretando, ¿no?, lo que el juego le está aportando, ¿no? Plataformas de videoanálisis no voy a nombrar, no estoy en contra de ellas, pero es que el analista no tiene que estar haciendo eso. No tiene que estar etiquetando, porque no es analista, es etiquetador. Yo creo que la tecnología, ¿no?, hacia donde nos está llevando es que los etiquetadores ya no sean etiquetadores y sean realmente analistas, que es yo creo que el gran avance que está teniendo el fútbol hoy en día, ¿no? Que el analista interprete, que el analista, como su propia palabra indica, analice y no pierda el tiempo en etiquetar, que es que se pierde muchísimo el tiempo.
¿Y quieres decir algo? ¿Nada? Pasamos a la siguiente pregunta, no pasa nada. Sí, es que al final, como venimos desde el Valencia, repetirnos es muy fácil. Nada, ahora os paso la pelota, literalmente. Hay premio también, me han dicho. El más lejano. Bueno, lo pagas tú, Fernando, no pasa nada. Nos echan mañana. Bueno. No. Vale, doble, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos echan, ¿eh? Bueno, esta va para Valencia, ¿no? 2 preguntas en una. Para el tema del fan, en conocimiento del fan, entiendo que hacéis segmentaciones para luego generar audiencias a los que impactar con campañas de marketing. ¿Utilizáis la inteligencia artificial para hacer esas segmentaciones o algún algoritmo de machine learning? Sí, mismo. Nosotros hacemos segmentaciones en un principio basadas en datos que conocemos, ¿vale? Pero sí que es verdad que a nivel de inteligencia artificial nos estamos moviendo más por la parte de clusterización. Conocemos macroclusterización y microclusterización para conocer un poco dentro de los segmentos más globales aquellas puntualidades, ¿no? Aquellos aspectos que se nos pueden perder por simplemente considerar que el fan es el mismo y no pensar que esas características que tiene ese fan pueden estar compartidas con otros fans. Estamos en ello, principalmente lo estamos haciendo también con objetivos de marketing, de al final entender que mucha gente puede tener comportamientos similares y orientar algunas campañas a esas personas que tienen esa especie de comportamientos. Muchas gracias. Y la otra pregunta, perdonar, ya también para vosotros. A la hora de conocer al fan y de utilizar su información para ciertos objetivos de negocio, como habéis dicho, ¿hay en cartera o tenéis previsto evoluciones? ¿Habéis pensado en algún momento en activarle en tiempo real, según llegue al estadio, si llega a lo mejor con 10 minutos de antelación, pues ofrecerle un descuento en alguna bebida o algo así? Que les llegue al móvil, a la aplicación de Valencia, o está muy lejos todavía de ese escenario? Sí, a ver, como veis antes en el gráfico donde aparecía el estadio, el tráfico de las personas a la hora de entrar, un ejemplo que has puesto tú de si, por ejemplo, entras antes al estadio a X hora, tienes entonces un cupón de descuentos y esas cosas se han valorado. Pero sí, o sea, sobre todo basándonos en eso, por ejemplo, cuando vimos la tendencia de los precios, antes cuando sabíamos el horario oficial del partido, que suele ser sobre 3 semanas antes aproximadamente, poníamos las entradas en venta. Pero sin embargo, viendo el patrón que nuevamente era de U, el primer día habían bastantes compras y luego se normalizaba un poco, bajaba y luego volvía a subir los últimos días, y implementamos una estrategia de introducción de los precios desde el principio de temporada. Entonces vemos que es una tendencia más lineal al principio y luego ya se dispara, pero hemos visto en los últimos partidos que los resultados se han incrementado bastante con respecto al año pasado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la exposición a todos. Yo tengo 2 preguntas, una para Valencia y otra para Eibar. Empiezo por Valencia, por dar continuidad a lo que comentaba. Era ver si el impacto que tenían los resultados, sobre todo el estudio que hacéis del fan, ¿vale? Me parece un tema súper interesante que muchas veces, queda en el olvido, ¿no? El análisis del fan. Y ver si tenéis en cuenta eso, el resultado, la clasificación del equipo y el impacto que tiene en todo esto, ¿no? Al final siempre se habla a nivel popular, ¿no? De que cuando
el equipo va bien, pues el estadio se llena y cuando va mal, pues solo van los fieles. Entonces quería conocer cómo medís eso, cómo lo ponderáis o si lo valoráis dentro de vuestro contexto. Pues la verdad es que nosotros sí que analizamos un poco en términos de asistencia, por ejemplo, sí que valoramos a aquellas personas que, por ejemplo, hemos desenganchado, ¿no? Al final que esas personas no vuelven al estadio después de un par de partidos. ¿Por qué no vuelven después de tantos partidos? Nos comunicamos con ellos. Al final, el fan engagement, los datos que tenemos son de aficionados y tenemos que tratarlos con ellos mismos. Yo diría que no tenemos una relación directa entre aficionado, alegría del aficionado, cantidad de aficionado que tenemos en el estadio de Mestalla con el resultado, pero siempre es verdad que un estadio lleno aprieta más que un estadio vacío y que los jugadores se sentirán más motivados si ven un estadio que le apoya a un estadio que literalmente está en silencio. Sí, hablaba sobre todo eso, del impacto que tiene la clasificación sobre esos estudios. Pero no tenemos una relación directa, pero siempre aprieta. Sí. Vale, y la siguiente pregunta para Pablo del Eibar. Bueno, comentar a nivel tecnológico qué herramientas utilizáis en el Eibar. La verdad que me quedó bastante clara la explicación, pero bueno, vi que mostraba gráficos y demás, ver con eso a nivel tecnológico, ¿con qué herramientas trabajabais? A nivel de proveedor de datos trabajamos a nivel de scouting con Y-Scout. De ahí cogemos los datos y los volcamos a nuestros modelos. ¿Vale? Utilizamos Python para ello. Luego para la visualización utilizamos Tableau. Y en materia de análisis nos basamos mucho en Media Coach. Y luego, bueno, pues en todas las variables que nosotros podamos registrar a partir de plataformas de videoanálisis, también lo hacemos. Vale, muchas gracias. Hola, muy buenas. Yo es para Pablo. Se está hablando de jugadores, pero la pregunta a nivel de tu experiencia, a nivel de clubes, para firmar un entrenador, un poco lo que has comentado, ¿qué tipo de lateral gusta en Ipurua? Tejero, una serie de características y demás, pero también influye las características del entrenador. Si eso se estudia también, es decir, si Gaizka Garitano, por el motivo que sea, no funciona, si tú puedes llegar a presentar una base de datos, decir, este tipo de entrenador es el que mejor encajaría aquí. No sé si ayer o antes de ayer leía un artículo sobre entrenadores y la importancia que tiene traer, no era técnico, además era un artículo periodístico que se basaba meramente en temas futbolísticos, en el que se habla de la importancia de traer siempre un entrenador que se adapte a los jugadores que hay ya ahí en el club y que no sea al revés. Que me parece muy interesante. Yo creo que debe ser así. Yo creo que es el entrenador el que se tiene que adaptar a los jugadores que tiene y no al revés, ¿no? Yo creo que en los casos en los que los jugadores se han tenido que adaptar a la manera de jugar de un entrenador, ha ido mal. Entonces, yo creo que eso de traer perfiles contradictorios, no sé, imagínate que mañana Gaizka sale del Eibar y le traemos, no sé, a Pepe Mel. Eso va a salir mal seguro, no tengo ninguna duda, porque nos vamos a poner a salir con el balón jugado desde atrás todo el rato y nosotros no tenemos esas características en los jugadores como para hacerlo, ¿no? Sí en momentos puntuales, porque somos un equipo dominador, nos gusta tener el balón, somos el equipo, de hecho, de los que este año porque tenemos a la Andorra de Sarabia, y tenemos también a Las Palmas, pero somos uno de los equipos que mayor ritmo de circulación le imprimimos a la pelota, ¿no? Y entonces, bueno, si tuviésemos que traer a un entrenador perfil Gaizka, lo traeríamos, ¿no? Pero siempre sería perfil Gaizka. Y para ello no estudiamos a los entrenadores, sino estudiamos los modelos de juego de los entrenadores. Entonces, bueno, pues tenemos catalogados X entrenadores por X modelo, por nuestro modelo de juego que pueden casar y eso es lo que tenemos en cuenta. En el momento en el que llega Gaizka la temporada pasada, principalmente es por un tema de historia, ¿vale? O sea, al final hay que entender también el fútbol como algo histórico, entender que Gaizka dio mucho al Eibar, de hecho dio un ascenso impensable y por ello se trae a Gaizka otra vez, ¿no? Porque al final tanto el Eibar como la sociedad
Eibarresa lo que necesitaba era ilusión, ¿no? Después de 20-25 partidos consecutivos sin puntuar en primera división, un descenso después de 7 temporadas en primera, lo que necesitaba era ilusión. Y Gaisca, en ese sentido, nosotros entendíamos que podía darla, ¿no? Bueno, no voy a decir que salió bien, porque no salió del todo bien, pero fue una gran temporada con 80 puntos, ¿no? No sé si te he respondido. Bueno, hola, lo primero, gracias a todos, creo que ha sido muy interesante, la verdad. Y yo tenía una pregunta para Ander sobre el modelo que comentabas de Goal Probability. Me llama mucho la atención si decías que usaba datos de tracking y de eventing. En cuanto a los datos de tracking, comentabas que es con unas cámaras que vosotros tenéis instaladas. Mi pregunta es si esto lleva un postprocesamiento de software muy pesado o es más calibración de cámaras, lo que puede ser más la vista de águila del tenis, a lo mejor, que es modelado 3D y demás, o nos metemos ya en más temas de, pues eso, hablando de inteligencia artificial, de detección de jugadores, detección de dorsales o clusterización de equipos, más el tema de esto de inteligencia artificial. No sé si hay un gran procesamiento de eso. Pues a eso no te puedo responder exactamente porque es un proveedor externo el que nos da es un proveedor que se llama Caironego, el cual es el encargado al final de este sistema de cámaras, digamos. Entonces nosotros no somos los encargados de hacer el procesamiento de la imagen como tal para de ahí sacar el tracking. Lo que sí que sé es que constantemente tienen a alguien controlando ese sistema de cámaras porque al final tú piensas que cada vez que el balón sale, imagínate un tiro que va alto, el balón se pierde, o un jugador que se va a sacar de banda y sale del campo. Sí que tienen a alguien constantemente pendiente haciendo unos ajustes manuales de manera que vaya la cámara enganchando la posición de ese jugador y a partir de ese punto sí que le va siguiendo. Y de hecho tiene que indicar cuál es el dorsal de ese jugador que tienes en cada uno de los puntos. Pero hay una parte automática, que es la parte de las cámaras, que sí que es capaz de hacer, digamos, el traqueo de por dónde va el jugador, pero además tienen a alguien manualmente pulsando, digamos, o detectando estas pérdidas. Y además de esto, después del partido, como comentaba, sí que hay una etapa de enriquecimiento, digamos, de corrección del dato. Hay dos fuentes de datos. Una es la fuente de datos de directo, que de hecho es sobre la cual además se ejecuta el goal probability, y luego hay otra fuente de datos independiente, que es la que llaman la corregida, que llega, no sé cuánto tiempo después, te diría que 2-3 horas post partido, que es sobre la cual ya han hecho ellos una revisión y es una versión mejorada. Hay veces, pues sobre todo temas de, no sé, altura de balón, jugadores en corners que se los puedan confundir porque por lo que sea se han confundido a la hora de seleccionarlos. Ahí sí que en el dato crudo como tal, en el directo, hay veces que el dato no es correcto del todo. Y en el corregido, pues sí que tiene ese trabajo, digamos, post partido de corrección. Pero puramente lo que es esta parte algorítmica no te sé decir cómo lo hacen porque ahí ya sí que no nos metemos nosotros. Vale. Hola. Yo quería también hacer un par de preguntas. La primera para Pablo. Comentabas que en ese modelo mixto que seguís en el Eibar tenéis en cuenta ciertas métricas, ciertas capacidades de los jugadores que se tienen que adaptar al modelo de juego del equipo y en función de eso basáis un listado de cuáles pueden ser más capaces o menos capaces. Comentabas también que esos jugadores puede que de aquí a X tiempo bajen su rendimiento y entonces no los tengáis que tener en cuenta, pero no especificabas el tiempo. Y mi pregunta es, tanto cada cuánto tiempo hacéis esas valoraciones, en qué os basáis para determinar esos tiempos y, por ejemplo, con los jugadores que ocurre lo contrario, que son métricas ascendentes, ¿cómo lo evaluáis? Y, bueno, ya lanzo la segunda. Bueno, no, venga, contéstame la primera. Hacemos un seguimiento trimestral a la hora de decidir cuándo uno sale o cuando uno pasa a ser más visto, ¿vale? Entonces nosotros tenemos como 3 fechas, ¿vale? Más o menos hacemos un seguimiento antes del mercado de invierno, de tal forma que recopilamos todas esas ligas que hemos visto pues durante agosto, septiembre, octubre, noviembre, Suiza, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Argentina, Uruguay, Ligue 2, Primera, Segunda Liga y Serie B, ¿vale? Y Bélgica. Todas esas ligas las vemos antes de diciembre. Todo ese seguimiento, lógicamente, esos jugadores que entran en el cuadro de mando, ¿vale? La idea es que los que están en una posición baja, de acuerdo a determinadas variables, no se van a tener en cuenta en el mercado de invierno. El mercado de invierno es un mercado peculiar.
O sea, cuando digo mercado de invierno no es que porque llega el mercado de invierno vamos a hacer esa valoración, no, sino porque toca, ¿vale? Porque es trimestral, ¿vale? O sea, nosotros en el mercado de invierno, te digo desde ahora, es muy difícil que traigamos a un uruguayo o un argentino, incluso en el mercado de verano, principalmente porque los argentinos nunca terminan contrato. Entonces, es así, y los uruguayos no se desconocen también, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, sí que enfocamos mucho el ojo a jugadores que, por ejemplo, pueden terminar el contrato en diciembre. Por ejemplo, en la Liga Sueca, en la Liga Noruega, muchos jugadores terminan contrato el 31 de diciembre. Entonces, es interesante hacer un seguimiento más exhaustivo de esas ligas en ese marco temporal porque se puede abrir alguna alternativa en esos mercados. Ahora, como comprenderás, a ver quién trae un noruego en diciembre. Es complicado, es complicado. Y luego, bueno, por la siguiente fecha sería marzo y luego ya la que se aproximaría más al mercado de verano. Entonces tenemos como esos 3 límites temporales en los que decidimos si un jugador está en la parte baja de todos nuestros gráficos de dispersión o si está arriba. Si está arriba se va a hacer un seguimiento muy acentuado. Cuando digo si está arriba es que se está saliendo el gráfico. Los que están en torno a la media, en lo que nosotros creemos que tienen que tener, porque son los valores que tienen nuestros jugadores de forma aproximada, porque luego, claro, luego aquí viene todo lo de no es lo mismo jugar en Bélgica, no es lo mismo jugar en Dinamarca, no es lo mismo jugar en Finlandia, no es lo mismo, ¿no? Entonces todo eso también lo tenemos en cuenta, ¿no? Y eso sería un poco, ¿no? Los límites temporales en los que tenemos en cuenta. Ya te digo, luego también entran muchas variables, si el jugador se ha lesionado, si ha estado disponible, si no ha estado disponible. Es complicado. Vale. Todo se juega, se va jugando un poco. Sí, sí. Vale. Perfecto. Y la segunda es para Ander. Comentabas al principio que el objetivo de la Liga Tech, según entiendo, no es solo dedicarse pura o expresamente a la liga, sino que también todo lo que se trabaja sería aplicable a otras plataformas de entretenimiento o de deporte. Entonces quería saber si en ese terreno se ha entrado ya, si hay algún caso que conozcas, que puedas contar, algo que se haya ya hablado, no sé, por conocer un poco. Sí, pues por ejemplo, la OTT del World Padel Tour está desarrollada por la Liga Tech. O sea, al final, partiendo de la OTT que habíamos desarrollado para la Liga, que es precisamente la que he comentado antes, la Liga Sports TV, se desarrolló pues como cliente nuevo para World Padel Tour. De hecho, creo que ha sido ahora galardonada como premio, como opta a mejor OTT del mundo o algo así. Nos comentaron el otro día. Pero es uno de los clientes, por ejemplo, que hemos tenido y uno de los proyectos que se ha desarrollado. Se trabaja también para otras ligas, por ejemplo, ligas en Sudamérica, pero sí, o sea, se tienen otros clientes, no únicamente en la liga, obviamente sigue siendo el cliente principal, pero se está empezando a trabajar también para clientes externos. Muchas gracias. Dos preguntas para todos. Una es vuestra carrera profesional, vuestra historia, cómo habéis llegado a donde estáis. Y la otra es, pues, si ya imagino que no hay tiempo para hacer todo, ¿no? Y si tuvieseis tiempo, algo de tiempo para dedicarle a un proyecto que os llama la atención, ¿cuál sería el proyecto que os gustaría trabajar? Bueno, mi trayectoria, que esa la tengo que pensar menos, la otra no le tengo que dar una vuelta. Pero sí, la primera, bueno, yo estudié Ingeniería de Telecomunicación, después hice un máster aquí en Madrid también en Ingeniería de Telecomunicación y empecé a trabajar posteriormente como científico de datos en Deloitte, en consultoría. De hecho, coincidí con varios de los que están aquí. Y bueno, al cabo de creo que llevaba 1 año y medio o 2, me surgió la oportunidad de cambiar, digamos, no de rol, porque venía aquí también como científico de datos, pero sí totalmente de sector, por decirlo de alguna manera, y seguir haciendo un tipo de algoritmo o tipo de análisis que venía haciendo, pero más dedicado al mundo del deporte, que además a mí es lo que me gusta, así que tampoco tuve ningún tipo de duda en venir. Y es desde entonces desde que estoy aquí. O sea, esto fue pues ahora 3 años y algo. Y desde entonces, pues aquí estoy encantado, la verdad. Es un poco mi trayectoria. Cuanto a tema de proyectos, no sabría decirte. O sea, la verdad sí que tenemos además cierta libertad aquí tenemos libertad para investigar o para proponer ideas nuevas. Entonces ahora mismo, lo digo en serio, no se me viene a la cabeza algo que diga, ojalá me dejaran meterme a trabajar con esto.
por ejemplo, lo he comentado antes, tema de con cosas de fantasy, habíamos hablado de ponernos a trabajar, era una de las cosas que teníamos ahí un poco en la recámara. Queríamos hacer un modelo de titularidad y es algo que ahora pues hemos tenido la oportunidad de ponernos un poco a investigar sobre eso y a ver qué tal funciona. Y es algo que estamos desarrollando ahora internamente. Es un ejemplo de proyecto pues que teníamos ganas de meternos con él y con el que estamos. Más allá de eso, pues bueno, nos irán surgiendo ideas nuevas, pero ahora mismo, por ejemplo, el más reciente, pero que es verdad que ya estamos en ello, pues sería ese. Bueno, en mi caso, yo estudié doble grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho, luego hice un máster en Big Data Deportivo. He sido entrenador, he sido analista, he sido botellero, he sido de todo durante mi vida, hasta entrenador de porteros y portero. Y bueno, hasta que llegó la oportunidad de mi vida, gracias al Cádiz, que me gustaría citarlo aquí, club al que quiero con el alma. Y luego pues surgió la posibilidad de progresar en el Eibar y decidí dar el salto al Eibar, ¿no? Y eso es un poco. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, pues bueno, yo no sé qué decir, de verdad. Nunca me he parado a pensar, la verdad. Nunca me he parado a pensar. O sea, no te sabría decir. Ahora me gustaría hacer muchas cosas. Por ejemplo, en el Eibar, ahora, todavía no hemos empezado, pero vamos a empezar, que es algo que a mí me hace especial ilusión. Sí que es verdad que la temporada pasada hicimos alguna cosa, pero bueno, mi idea, ¿no? O lo que me gustaría, y también a muchas más personas del club, sería abrirnos un poco a las colaboraciones, ¿no? Con entidades, con universidades, con investigadores, con el fin de hacer progresar a la entidad y luego también con el fin de poner a la vanguardia un poco a aquellos profesionales que quieran colaborar con nosotros en tema de analítica avanzada, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que estamos ahora estudiando, que estamos mirando y es un proyecto que me hace especial ilusión porque sé que nos va a hacer progresar mucho a nosotros y luego también vamos a dar un poco a la sociedad lo que la sociedad nos va a dar, ¿no? Entonces yo creo que eso también es interesante. Bueno, yo por mi parte soy ingeniero informático, realicé un máster en tecnologías web, computación en la nube y desarrollo de aplicaciones móviles. Actualmente estoy cursando el doctorado de computación y tecnología con especialidad en realidad virtual 360 grados en streaming. A nivel profesional, dentro de lo que es el no fútbol, he sido bioinformático, he sido ingeniero de software y actualmente analista de datos. Y bueno, a nivel fútbol he sido árbitro de fútbol. Y pues bueno, un poco enemistades con los entrenadores de aquí. pero sí, la verdad es que así como proyecto a futuro que me gustaría tal, yo creo que coincidiremos tanto Alejandro como yo en que nos gustaría predecir más, ¿sabes? Dentro de lo que es la carrera profesional dentro del Valencia, intentar predecir más situaciones, altas afluencias de gente, no con partidos, por ejemplo, como Atlético Madrid, Barça Madrid, que sabemos que el estadio se llena, sino quizás con otro tipo de, yo qué sé, nos jugamos algo, no nos jugamos nada y de repente tenemos una gran afluencia. Ese tipo de situaciones nos gustaría, yo creo, desde mi punto de vista, profundizar más en detalle. Vale, yo por último, no tengo tantas cosas como aquí mi compañero, pero bueno, yo también he estudiado Administración y Dirección de Empresas y luego sí que quise buscar un complemento más técnico y me metí a un máster de Ciencia de Datos y Business Analytics y nada, eso a nivel de trayectoria. Empecé en una empresa, estuve 3 meses en consultoría y luego me salió la oportunidad de ir hacia el Valencia y ni me lo pensé. O sea, soy de Valencia desde chiquitito y soy de Alicante, poco común y nada, la verdad es que muy contento. Y en cuanto a proyecto, por complementar un poco lo que ha comentado aquí Miguel Ángel, sí que es verdad que me llamaría mucho la atención una estrategia de precios dinámicos para calcular en función del tiempo, el momento del tiempo, la oferta y la demanda que se fuese ajustando al óptimo de una curva, que es un poco lo que ocurre en las aerolíneas. Tengo un amigo ahí trabajando en Revenue Management y me lo cuenta y dije, ojalá, guiño a Ander y la Liga. Vale, ya. Una pregunta que quería primero hacerle a Pablo, si puede ser, ¿por qué hay equipos que fichan tan bien y otros tan mal? Por ejemplo, el Barcelona y el United, o el City y el Madrid, por ejemplo. ¿Y de esos quienes fichan mal, dices? El United y el Barcelona.
El United y Barcelona que fichan mal. Sí, sí. No, bueno, eso es uno, pero mira, Griezmann o Dembélé o... Hay muchos. A ver, entenderás que esa pregunta no te puedo responder, ¿no? Bueno, y la segunda... A ver si... Y la segunda que se la quería hacer a todos, si puede ser, ¿cómo influenciará los eSports y la tokenización, básicamente, y los NFT en el futuro del fútbol? Hay vosotros que tenéis el tema del fan, hablemos de token. Sí, a ver, nosotros tenemos un token y a través de socios.com y sí que es verdad que éramos el único equipo, creo que tenía como main sponsor su token y una historia que me enteré hace poco y bastante graciosa. Creo que el Inter también como que quería patrocinar su token, pero tuvo una equivocación y puso el token del Valencia porque se pensaba que era como el token genérico. Creo recordar que era así la historia. Sí, pero sí, bastante gracioso. Y bueno, luego a nivel de, supongo que un token a nivel de consumo en el propio estadio puede también utilizarse como moneda de cambio, como puede ser también en festivales, por ejemplo. O sea, yo personalmente no tengo un especial conocimiento del tema tampoco, pero bueno, al final son nuevas tecnologías, son nuevas tendencias que van apareciendo. La Real Sociedad, por ejemplo, sé que ahora también es otro club que se ha añadido también a esta tendencia y lo que está permitiendo vía estos tokens es a los aficionados que los adquieren pues tomar ciertas decisiones. Pues, por ejemplo, iban a sacar ahora una camiseta, digamos, como una tercera equipación diferente y a los aficionados que fueran poseedores de este tipo de tokens pues les permitían votar para ver qué tipo de camiseta, digamos, histórica se quería reversionar para sacarla como nueva equipación. Bueno, son nuevas formas de enganchar al fan, de acercar al fan a tu club, pero bueno, en un futuro cómo va a ir evolucionando esto, sinceramente no tengo ni idea. Vale, chicos, esta es la última pregunta. El resto de preguntas las preguntáis ahora en las cervezas, que les vais a tener a ellos disponibles y les podéis asaltar, ¿vale? Es que hay que hacer el sorteo y se va el técnico y todo esto. Vale, le quiero hacer una pregunta a Pablo. Pablo, en el Eibar, ¿cómo ajustáis las métricas y su influencia, por ejemplo, a la posesión o al tiempo efectivo? Porque, claro, por ejemplo, un central de un equipo potente tendrá unas métricas más bajas que otros que tienden más a defender. Por hacerte un ejemplo. Eso es una buena... Te voy a responder respondiéndole a él. Eso sería una de las segundas cosas que a mí me gustaría hacer, por ejemplo, en el Eibar, ¿no? Todo este tipo de nuevas métricas y sobre todo métricas que se puedan ajustar al momento en el que un equipo tiene la posesión o deja de tenerla, porque al final, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo contigo que hay determinadas métricas, como por ejemplo pueden ser las recuperaciones totales, ¿no? Pueden llegar a equivocación, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una comparativa, que esto un día lo hablaba con Javier, entre Busquets y no sé con quién hablábamos, Busquets tenía muchísimas menos recuperaciones que las que tenía otro jugador de, no sé si era el Getafe, no me acuerdo bien, pero realmente si lo ajustabas a la posesión, Busquets tenía más. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que se ha de mirar y a mí sí que me gustaría pues ir en esa dirección, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estoy prácticamente solo y llego a lo que llego y bueno, eso es un poco lo que te puedo decir, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, creo que es necesario hacerlo, confío en eso, confío en ello y no sé, de hecho, no sé si Ander tendrá conocimiento o no sé si Media Coach el tema de las recuperaciones y demás, si las tienen ajustadas o no. Sí. Bueno, pues nosotros también. Vale, y ya pasamos al sorteo. Hay 4 premios que... Alba, recuérdame cuáles son los premios. De hecho, yo no sé, para pasar los slides está por ahí y así lo sacamos, pero bueno, yo me lo sé de memoria. Tenemos 3 camisetas, tenemos una camiseta de Madrid ahí, tenemos una camiseta del Eibar, una camiseta del Valencia y además una Alexa Ecodot. Así que mira, justo la anterior, ahí lo tenemos. Ahí.
Genial. Aparte de unos regalos que tenemos para todos los asistentes. Esto, pues bueno, al inscribiros, al registraros a través de Eventbrite, que habéis dejado vuestro correo, así que nos pondremos en contacto con vosotros mañana, vamos, como tarde el lunes, y tenéis acceso, pues 10% de descuento para acceder a cursos de SaaS, la plataforma de O'Reilly, y bueno, estos obsequios y regalitos que tenéis. Por favor, que nadie se vaya sin ningún regalito, porque tenemos muchas cosas, así que alguien, antes de irse, que nos lo digan. Sí, y vamos a pasar al sorteo. No sé si está preparado la aplicación de sorteo que vamos a pinchar. ¿Quieres jugar tú? ¿No? Me doy yo. Muy bien. Voy a decir la verdad. Este sorteo... sí. Voy a contar la verdad, ¿vale? Que la verdad al final es lo mejor. Íbamos a hacerlo tirando una pelota, pero no sé por qué nos ha dado miedo. O sea... No es por nada. Nos ha encantado estar aquí y queremos repetir en este sitio, así que vemos más prudente no usar pelota. Así que han desarrollado en unos minutos una aplicación para hacer el sorteo. Os vamos a pedir que no os mováis de la fila ni de la silla porque está hecha en base a las filas y las sillas en las que estáis. Así que vamos a empezar por el primero. En la lista teníamos, si no me equivoco, digo, para ir por orden, si alguien me lo chiva, que era la camiseta de... ¿Sí? ¿Puede ser? La camiseta de... ¿Lo tenemos? Sí, es medio inteligencia artificial, medio artesanal, ¿vale? Porque vemos que todos somos human staff, así que hay de todo. Vale. Bueno, arrancamos y sí, venga, pues lo primero va a ser, bueno, pues lo voy a decir yo, si no, va a ser el sorteo de la camiseta del Eibar, por ejemplo. Así que el sorteo de la camiseta del Eibar empieza cuando dé la señal. ¿Está preparado? ¿Ya está? ¿Qué número ha salido? Fila 2, columna 1. ¿Y cómo habéis contado las filas y la columna? ¿Lo tenemos? Sí, os vamos a pedir que os quedéis por aquí porque ahora vamos a hacer una foto, ¿vale? Genial, gracias. Claro. Vale, pues venga, vamos con el siguiente. Eso, que enseñe la camiseta. Muy importante la parte de atrás, no sé si lo habéis visto, yo la acabo de ver y me he emocionado. A ver, date la vuelta, por favor. Ahí está. Un detallazo. Yo no estoy haciendo fotos ahora, así que si alguien hace, si no ahora hacemos, pero alguien, por favor, por ahí del equipo, que me haga una foto. Así que vamos con el siguiente. Muchas gracias. Gracias, Pablo. El siguiente, camiseta del Valencia, además camisetas de la temporada, así que ahí va el sorteo. Yo no me entero de cuándo sale, porque para mí esto negro no... Vale, fila 7, columna 12. ¿Me ayudáis a hacer el recuento? A ver, qué emoción. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Fila... ¿Qué ha pasado? Ah, que no hay fila 7, vale. Estos fallos tienen... Vale. Fila 6, columna 4. Vale, fila 6 sí que hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No, aquí hay 5. 1, 2, 3. Aquí hay 6. Fila 6, columna 4. ¿A quién tenemos? ¿No hay columna 4? Algo está pasando. ¿No hay fila 6 aquí? Ha habido un fallo técnico. Otra. Por favor, eliminadme unas filas. Hay que cambiar el range ese. Me dicen que hay que cambiar el range. Por sprint. A ver, por favor. Esto está al revés. Ah, vale. Aquí los que están controlando la aplicación se están enterando de que está al revés, fila y columna. Vale, así que ahí está. Estáis viendo el cambio en directo. Ahora sí. Vale. Y ahora sí. Fila 3, columna 9, vale. 3 filas tenemos, 1, 2 y 3. Columna 9, si las columnas han empezado a contar. Así que es por aquí. Ahí tenemos. ¿Sales por aquí? Muchas gracias. Bueno, felicidades. También hay que enseñe camiseta.
Que enseñe, que enseñe. Ahí está. Sí, os pedimos que os quedéis aquí porque luego hacemos una foto todos. Vale, vamos con la camiseta de Madrid ahí, así que a ver si esta vez sí lo hacemos bien. Gracias por la paciencia con los accidentes varios. Fila 3, columna 7. Venga, fila 3, columna 7. Ahí. Vale. En talla puede ser que entre. Si no, tenemos a alguien que le pueda valer. ¿Sí? Una a él. Una. Bueno, comparten el premio. Vale. Y vamos con el último premio, que es ese Alexa Ecolot. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Fila 2, columna 13. Fila 2, columna 13. ¿Aquí en la esquina? Otra vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gracias. Nada, claro, es que no sé si me están haciendo foto por ahí, pero bueno, mira, por aquí en medio se te va a ver mejor, seguro. Sí, por favor, ¿podéis subir los que tenéis premio aquí arriba? ¿Nos damos una foto todos? No os preocupéis, los que os hayáis quedado muy disgustados por no haber conseguido el regalo, que tenemos más regalitos por ahí, así que ahora con las pizzas vemos los regalos. A ver por aquí. Ahí está, un aplauso para los ganadores.